tal, amigos? Ya estamos de regreso desde el enlace que hacemos con Planeta 2013 y nosotros aquí en GIAP. Hoy estoy yo solita, me tocó retomar el programa sola, pero bueno, ya la semana que entra estaremos todos los demás integrantes, que solo es otro más, pero ya estaremos por acá. Bueno, entonces estábamos hablando un poquito de lo que es la auriculoterapia. Ya quedamos que entonces es una terapia que utiliza el pabellón auricular para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Esto es bien importante porque muchas veces cuando no estamos del todo entrenados en las medicinas tradicionales necesitamos métodos de diagnóstico. Originalmente, de acuerdo a la medicina ortodoxa, pues lo que necesitamos a lo mejor son análisis de gabinete, necesitamos a lo mejor electrocardiogramas, necesitamos a lo mejor tomografías, pero las medicinas tradicionales también tienen sus métodos de diagnóstico. Uno de los que más me gusta a mí precisamente es el método de diagnóstico que tiene la auriculoterapia, ya que en el pabellón auricular vamos a encontrar diferentes cosas, por ejemplo, las descamaciones. Dentro de la aurícula muchas veces vemos reflejados zonas donde la piel se empieza a escamar, o también vemos reflejados zonas donde existe enrojecimiento, zonas que de pronto se ven como amoratadas, que nos están hablando de éxtasis sanguíneo, de dolor, zonas que se ven pálidas, zonas donde el cartílago incluso parece que está cambiando, o se ve de pronto pues como si le hubiese sucedido algo al paciente en la oreja, ¿no? Sin que esto, bueno, tenga un origen obviamente traumático ni nada de eso. Sin embargo, cada uno de esos elementos nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, a veces vemos que un paciente nos llega al consultorio con dolor de cabeza y de pronto tiene alguna zona, a lo mejor dentro del lóbulo, en la aurícula, donde le duele espontáneamente, ¿no? O de pronto alguna zona también, quizás no duele, pero se ve enrojecida, o hay hipersensibilidad en esa área. Entonces, eso ya nos está hablando precisamente del diagnóstico. La oreja se puede diagnosticar de dos maneras, ¿no? Por ejemplo, de tres maneras más bien. A la observación, que es donde vamos a encontrar precisamente estos cambios, a lo mejor en temperatura, en color, en aspecto de la piel. También se puede diagnosticar el pabellón auricular a través de aparatos que detectan puntos. Estos aparatos que detectan puntos, lo que realmente están detectando es un cambio en la resistencia o en la conductividad eléctrica dentro de la aurícula. Esto es bien interesante porque de pronto nosotros damos por sentado que todo nuestro cuerpo a lo mejor tiene un campo electromagnético y que ese campo es igual en todos lados, pero resulta que no. Cuando hay cambios a lo mejor funcionales o patológicos en nuestro organismo, vamos a encontrar zonas de mayor resistencia o de menor resistencia. Los aparatos que hacen el diagnóstico auricular precisamente se basan en ese hecho. Se pasa el aparato precisamente en algún lugar de la aurícula, donde nosotros ya tenemos que saber obviamente cómo se llama el punto o qué cosas trata, porque no nada más es pasar el aparato y ya sonó y ahí le doy una descarga, no. Tenemos primero que estudiar la anatomía auricular y la localización de los puntos para después poder hacer el uso del aparato y que el aparato entonces sí nos pueda decir si efectivamente hay una alteración eléctrica en la aurícula y posteriormente poder tratar a través precisamente de la electricidad esa alteración. Entonces, ese sería el otro método de diagnóstico. El método de diagnóstico, el número 3 y el más usado, o usado más frecuentemente dentro de la auriculoterapia, es el método de presión. Hay palpadores a presión, algunos son simplemente manuales, otros llevan una especie de resorte, que cuando uno los pone en el área donde se sospecha o se presume existe una alteración a nivel funcional o una alteración a nivel sistémico o orgánico, entonces cuando nosotros palpamos vamos a encontrar mayor reactividad a la presión. Eso se traduce en dolor. Entonces el paciente, cuando tocamos la aurícula,
lo que hace muchas veces es una mueca o de pronto unos lanzan un franco grito, ¿no? Porque sí llega a ser doloroso, sin que ejerzamos obviamente mucha presión, ¿no? Lo que tratamos de buscar es la reacción natural del paciente a la palpación, no ejercer ningún tipo de presión que sea dolorosa en el paciente. Entonces, esas son las tres técnicas que nosotros empleamos en el diagnóstico. Hay muchas otras más, ¿no? Por ejemplo, los filtros que algunas veces tenían incluso cargadas sustancias como, por ejemplo, medicamentos, los filtros que tenían órganos, los filtros de colores, que fueron muy populares por ahí con Paul Noyer. Y resulta que, bueno, también ese es otro método de diagnóstico. No es muy común en nuestro país ese tipo de diagnóstico, sin embargo existe, ¿no? Otra forma que también está relacionada con el diagnóstico dentro de la auriculomedicina o dentro de la auriculoterapia es la toma del RAC. Eso también nosotros cuando damos el diplomado de auriculoterapia, pues enseñamos a nuestros alumnos a que puedan tomar el RAC, a que puedan conocer estos distintos tipos de diagnóstico, pero sobre todo que conozcan la anatomía auricular, que conozcan las zonas auriculares, que conozcan los segmentos auriculares, que conozcan cómo está configurado el mapa del cuerpo dentro de la aurícula o la somatotopía, que conozcan cómo el desarrollo embrionario tiene que ver con los diferentes segmentos en la auriculoterapia, que eso también es muy importante, ¿no? Porque nos sitúa precisamente en el lugar en el cuerpo en donde está alojada la enfermedad e incluso en qué fase. Otra cosa que también vemos dentro del diplomado de auriculoterapia es las funciones orgánicas dentro de la perspectiva de la medicina tradicional china, que eso es muy importante, porque muchas veces el diagnóstico que pueda hacer uno desde la perspectiva de la medicina tradicional china es sumamente importante. Hoy me doy cuenta que muchos de los terapeutas que existen en nuestro país, de pronto llegan las personas con ellos y les dicen, no, es que yo vengo porque tengo gastritis. Y entonces el terapeuta se dedica a tratar una gastritis, pero nunca hace su propio diagnóstico o su propia visión del padecimiento, que eso es sumamente importante cuando nosotros vamos a tratar con una medicina como lo es la medicina tradicional china. Si nosotros no aprendemos a contemplar este diagnóstico, entonces, pues estamos tratando lo que Occidente denomina de una forma, pero con métodos de Oriente. Tenemos que hacer también la aproximación al diagnóstico. Es algo que también se les enseña dentro del diplomado. Dentro de la hoja también vamos a encontrar, aparte de funciones orgánicas, órganos, sistemas, encontramos puntos que ya están relacionados directamente con ciertas patologías. Algunos de los puntos, por ejemplo, tenemos el punto para ascender o para descender la presión arterial. Muy importante porque la hipertensión, bueno, pues es un problema de salud terrible. De pronto los pacientes no saben ni siquiera que son hipertensos y al rato ya tienen un problemísima porque incluso hasta un accidente vascular cerebral puede darles a partir de no haber tenido cuidados con su presión arterial. La auriculoterapia también tiene puntos para tratar ese tipo ya de padecimientos. Obviamente tiene que llevar los pacientes el cuidado respecto a la alimentación, tienen que llevar el cuidado respecto a los hábitos de salud, por ejemplo, si es que fuma, si es que no fuma. Pero incluso en esas cosas la auriculoterapia también nos ayuda. De pronto, ya les decía yo hace rato que una de las cosas por la que más es conocida es por los tratamientos de control de peso. A mí realmente me da mucha risa porque tenemos en el mercado, aprenda a poner balines para control de peso. Y mucha gente, incluso a mí me hablan al consultorio y me preguntan, oiga, ¿y usted cuando da el diplomado, cuándo vemos lo del control de peso? Bueno, pues primero tenemos que entender cómo funciona nuestro organismo, porque la gente sube de peso y después entonces sí pasamos al control de peso.
Sin embargo, si nosotros nos dedicásemos a dar cursos para control de peso, bueno, pues estamos poniendo en riesgo también a la población, porque si no hay una comprensión del por qué la gente aumenta de peso, pues no va a haber un buen manejo. Pero sí, la auriculoterapia también nos ayuda a través de aumentar nuestro metabolismo y también disminuye el hambre. Pero de eso vamos a hablar en un momentito, después de que regresemos del corte.